Buenos días. El artículo del que les voy a platicar el día de hoy lleva por título Diversidad de mamíferos del municipio de Tequila, Veracruz, México, por Salazar Ortiz Juan, Barrera Peralta Miguel, Ramírez Ramírez Griselda, Serna Lagunes Ricardo. En este estado se reportan aproximadamente 195 especies de mamíferos. El 30% representan especies monotípicas. El 18.5% son especies endémicas de México y tan solo el 0.5% representa una especie endémica, Abromys simulatus, o mejor conocido como ratón de Jico. El estado de Veracruz se divide políticamente en varias ecorregiones, siendo la región Las Montañas, ubicadas en el centro del estado, la zona de interés, como se muestra en la imagen. La región de las montañas se encuentra ubicada en lo que conocemos como Sierra Madre Oriental. Se considera una de las regiones más importantes del eje neovolcánico transversal de México. Además, que esta zona es conocida por ser una zona de transición de especies de mamíferos de afinidad neoártica y neotropical. El municipio de interés se llama Tequila y alberga a una población indígena con alto grado de marginación. La relevancia de este tipo de estudios y de estudiar la riqueza y abundancia de los mamíferos en zonas poco estudiadas o marginadas nos puede abrir una amplia visión sobre las amenazas, la pérdida de hábitats y los factores socioeconómicos que pueden impactar gravemente a la comunidad de mamíferos. Además de que tener un diagnóstico clave sobre las especies o grupos de especies de mamíferos que están siendo sobreexplotadas debido a los usos de los pueblos indígenas es de suma importancia. Además, identificar a las especies de mamíferos cuyo tamaño poblacional mínimo viable puede estar comprometido es muy importante para generar programas de conservación en este tipo de comunidades, pues como sabemos, las comunidades de mamíferos tienen una estructura biológica muy sensible a la perturbación antropogénica. El área de estudio, como se muestra en la imagen, es el municipio de Tequila, en el estado de Veracruz. Esta cuenta con una superficie de aproximadamente 99.7 kilómetros cuadrados y con una altitud que varía entre los 600 y 2.700 metros sobre el nivel del mar. Presenta básicamente dos tipos de climas: el templado húmedo extremoso, que representa el 56% del territorio, con abundantes lluvias en verano, y el semicálido húmedo con abundantes lluvias en verano, que representa aproximadamente el 32% del territorio, y el semicálido húmedo, pero con abundantes lluvias en todo el año, que representa cerca del 12% del territorio. La temperatura y precipitación media anual es de 18 grados y 1.496 milímetros respectivamente. El municipio converge en tres tipos de vegetación principal: el bosque de pino, el bosque mesófilo de montaña y la selva alta perennifolia. Estos tres tipos de vegetación interaccionan entre sí formando un gradiente de heterogeneidad ambiental debido a la cercanía entre las altitudes de estos tres tipos de vegetación. En términos biogeográficos, podríamos decir que este municipio se encuentra entre las zonas o regiones con prioridad a la conservación de mamíferos en México. Cabe mencionar que el municipio de Tequila se encuentra en la posición número 3 en cuanto a la producción de café con respecto a otros municipios indígenas del estado de Veracruz. Lamentablemente, la sociedad de Tequila se considera en una situación de vulnerabilidad mayor o con un muy alto grado de marginación, es decir, que carecen de educación, falta de acceso a la alimentación y se encuentra en un grado de situación de pobreza de moderada a extrema. El hecho de que el municipio de Tequila sea un productor de café ha hecho que la asignación de parcelas
para el establecimiento de plantaciones de café se haya extendido hacia las zonas naturales de los mamíferos. Esto podría ocasionar el incremento de la probabilidad de cacería sobre la fauna silvestre local. Ok, para la metodología de este artículo se optó por el monitoreo e identificación taxonómica de los mamíferos. Esto se realizó en un periodo de septiembre del 2014 a abril del 2015. Se realizó con ayuda de 11 fototrampas que permanecieron activas para tomar fotografías durante las 24 horas cada 30 segundos al detectar movimiento. Las cámaras se sujetaron en el fauste de árboles a una altura promedio de 50 centímetros desde el suelo y fueron instaladas a 500 metros de distancia entre ellas en puntos estratégicos alrededor de todo el municipio de Tequila. Bueno, en la imagen superior se puede apreciar la distribución espacial de las fototrampas en el municipio de Tequila. Fueron 11 fototrampas y estas se colocaron estratégicamente en todo el municipio. También se puede apreciar la distinción entre los dos tipos de climas predominantes, que es el semicálido húmedo y el templado húmedo. El análisis de datos se llevó a cabo de la siguiente manera, con el fin de evaluar la efectividad del monitoreo de mamíferos con fototrampas. Se usó el indicador del esfuerzo de muestreo. Este se obtuvo con el resultado de multiplicar los días de muestreo por el número de trampas utilizadas, que en este estudio fueron 11. Y además se obtuvo como resultado que este estudio representó un esfuerzo de 330 días y una efectividad de 330 días, esto respecto a los días y las trampas que se utilizaron. Los resultados obtenidos se muestran en un cuadro de mamíferos del municipio de Tequila, el estado de Veracruz, así como su categoría de riesgo según la norma oficial mexicana 059 de la Semarnat del 2010. Bueno, se ordenaron en los diferentes órdenes y familias que se pudieron capturar, así como la especie y el nombre común que tienen en este municipio. Debajo de la imagen se muestran las diferentes tipologías que se utilizan. Por ejemplo, la A representa una especie amenazada, la P una especie en peligro de extinción. El tipo de cobertura está dado por el tipo de vegetación donde se capturaron las fotografías de estas especies. B representa bosque de conífera y bosque mesófilo de montaña. SC es selva o cafetal. Y el número de registros independientes corresponde a la abundancia, es decir, el número de individuos fotocapturados por cada especie. Bueno, estos resultados obtenidos están representados básicamente en el 11% de la superficie de Tequila. Esto, antes de entrar de lleno con lo que son los resultados y las variantes de cada uno de los resultados obtenidos, cabe mencionar que en este municipio se identificaron taxonómicamente a 16 especies de mamíferos que corresponden a 11 familias y 6 géneros taxonómicos de la clase Mammalia. El orden carnívora fue el mejor representado, puesto que de este orden se presentan 7 especies. De las 16 especies de mamíferos registradas en este estudio, 3 de ellas se encuentran en alguna categoría de riesgo de extinción ante la norma oficial mexicana. Dasycropta mexicana, o comúnmente conocido como cerete, fue una especie que presentó una baja abundancia, ya que solo se registraron a 3 individuos. Puede haber diferentes cuestiones, de las cuales podemos mencionar 2 importantes del por qué esta especie tuvo una baja abundancia.
Una puede ser que las condiciones del hábitat de este municipio no son las favorables para mantener a una población abundante, puesto que el cerete es una especie endémica de México y para la comunidad de Tequila del estado de Veracruz no se tenía ningún registro sobre esta especie ni sobre su abundancia. Entonces, podríamos decir también que la especie se encuentra en un proceso reciente de colonización a las condiciones de esta comunidad. A diferencia del cerete, el tepezcuincle o Cuniculus paca presentó una alta abundancia comparada con otros mamíferos. Esto puede deberse básicamente a que el ecosistema provee los recursos necesarios para la población de este roedor o que existen pocos competidores y depredadores naturales en su hábitat. A pesar de que en este municipio se registraron mamíferos con una alta abundancia, eh, hay dos casos particulares que son el yaguarundi y el ocelote, de los cuales solo se obtuvo un registro. Estos individuos además se encuentran en una categoría de amenaza según la norma oficial mexicana y en el caso del yaguarundi puede deberse a muchos factores. El principal es que esta especie requiere de superficies de hábitat con masas densas de bosques, con condiciones básicas como refugios y también una diversidad de recursos de alimenticios muy amplia, fuentes de agua y zonas de reproducción. El ocelote, por otra parte, puede ser que su baja abundancia sea el resultado de su cacería para usos en rituales de la comunidad indígena de Tequila, al utilizarlo o compararlo con un tigre por sus aspectos morfológicos. Un caso muy particular es la del temazate, que fue una especie común o muy abundante en este estudio. Los factores principales pueden ser la ausencia de los depredadores naturales de esta especie, como el jaguar o el puma. Puede que la dificultad para cazarlos haya sido una variante de la abundancia de esta especie, además del arribo frecuente de las fuerzas armadas a la zona. Otra variante puede ser el empleo de las personas que antes se dedicaban a la cacería y que ahora se dedican a actividades como el cultivo del café. Si pudiéramos hablar de una amenaza principal del temazate, sería la fragmentación de su hábitat debido al aislamiento de sus poblaciones a relictos de vegetación. Otro caso particular es el caso del cacomixtle norteño, que fue una de las especies que presentó mayor abundancia en el registro. Sin embargo, se encuentra en la categoría de amenaza de extinción. Un caso particular porque es posible que el ambiente antropogénico que experimenta el cacomixtle norteño favorezca a esta especie en el mantenimiento de una población abundante. Por último, podemos precisar 4 ejemplos muy particulares. Estas 4 especies fueron las únicas que se registraron en el tipo de vegetación de la selva y zonas de cafetal. Estos son el zorrillo cadena, el cerete, el tlacuache 4 ojos y la zorra gris. Que estas 4 especies hayan sido las únicas encontradas en la vegetación de selva y cafetal puede deberse a la tolerancia de la presencia humana durante la cosecha de café por parte de estos animales. Además de que las áreas de cultivo de los cafetales pueden proveer de recursos alimenticios fácilmente aprovechado por estos mamíferos. Por último, se mencionan estas 4 estrategias que pueden ser aplicadas en la comunidad de Tequila. Es el manejo agronómico del cultivo adecuado, las acciones que ayuden a disminuir la deforestación y la cacería clandestina dirigidas a las especies de mamíferos
instrumentar un programa de educación ambiental donde se integren a los pobladores y la realización de UMAS sinérgicas o ecoturismo.